Gloria al Señor. El día de hoy hablaremos acerca de la fe. Ayer me invitaron a dar este tema y es un tema muy pertinente para nosotros. Quise también darlo acá el día de hoy. A ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la fe. Algo necesario en nuestra vida cristiana. Y si nosotros no tenemos muy claro qué es la fe o cómo funciona la fe o cómo desarrollar la fe, pudiéramos estar equivocados sin tener frustraciones en nuestro camino cristiano, cuando ver que cosas que creemos que deben suceder no suceden, ¿no? Cosas que creemos que debemos esperar nunca llegan, ¿no? Quizá nos toque reajustar lo que entendemos de la fe, y el día de hoy hablaremos de esa fe, y de pronto ver algunos puntos que nos ayuden a desarrollar una fe verdadera. Cuando hace mucho frío, como por estos días, bueno, estos días no hace mucho frío, por cierto, mis hermanos, les tengo buenas noticias. Yo que tengo la capacidad de ver hacia el futuro, yo veo hacia el más allá. Fui a ver la temperatura en los siguientes meses y las más frías, mis hermanos, están en 30. Va a haber nieve un par de días nada más, y allá por marzo, a finales, ya empiezan los 50 y 60. Sí, fui a ver al reporte del clima y ya es que da por meses, y lo siento por la gente de Nueva York, que allá sí les tocó duro. Nosotros parece que no nos va a ir muy mal. Lo siento por los que trabajan moviendo nieve, que parece que no van a tener mucho trabajo, pero esperemos de que el pasto se ponga verde rápido para que empiecen con tiempo, ¿no? Sí, hay gente que ahí está la fuente de ingresos y cuando no hay nieve, bueno, no les va muy bien. Bueno, entonces, y les decía esto porque cuando hace mucho frío se congelan los lagos, se congelan los ríos. Y nosotros hemos ido al río Mississippi, está a 3 horas de aquí, y hemos caminado en el río y nos hemos ido como a la mitad del río porque está congelado todo, ¿no? Hay gente con carros hasta allá al fondo, hacen hoyos y pescan en el hielo. Exacto, Carlos no le da permiso pescar, por eso él no sabe de eso, porque se ha portado mal. Hemos ido a algunos lagos por aquí, está congelado, y Mari, mi esposa, agarra sus patines de hielo y se va y se echa la vuelta ahí entre el hielo. Y les digo esto porque ¿qué confianza hay de que no se hunda y no se quiebre eso? Y les comento esto porque es parte de esta idea de fe que nosotros tenemos, ¿no? Entonces yo les hago una pregunta tomando en cuenta esto. ¿Qué es lo que necesita más mi esposa cuando va a patinar sobre un lago congelado? ¿Ella necesita mucha fe o necesita un hielo grueso que la sostenga? Un hielo grueso que la sostenga. Y eso nos va a ayudar a poder entender. Eso nos va a ayudar a poder entender. Porque un hielo delgadito y ella con mucha fe, se va a tronar ese hielo. O sea que la fe no hace que el hielo le sostenga. El hielo le sostiene porque es fuerte. Entonces no se trata la fe, mis hermanos, solamente de creer, sino en quién creemos. ¿Yo voy a depositar mi fe en algo que no tiene poder o voy a depositar mi fe en alguien que tiene mucho poder? Entonces la fe va acompañada de algo más. La fe va acompañada del conocimiento de ese algo que tiene mucho poder. Y cuando yo deposito mi fe, cuando mi esposa se pone sus patines y se comienza a meter en ese agua congelada, ella sabe que ese hielo está grueso y entonces va confiada, no va con preocupaciones. Va confiada de que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento de que el hielo está grueso y ese conocimiento le da confianza y le da seguridad, y entonces ella puede tomar acción. La fe es así.
La fe es como un banco de 3 patas. Está el conocimiento, está la confianza y está la acción. Una fe completa, una fe estable, firme, una fe funcional. Es aquella que tiene conocimiento, tiene confianza y también tiene acción. No es simplemente actuar sin pensar, no es solamente pensar y confiar pero no actuar, no es solamente actuar porque conozco pero voy sin confianza, no, necesitamos los 3 elementos, los 3 pilares para que la situación funcione. Así que vamos a ir desarrollando esta idea para que podamos nosotros ir desarrollando también una fe sólida, una fe que nos sostenga, una fe que nos mantenga, porque situaciones difíciles llegarán a la vida y nuestra fe va a tener que responder a esas situaciones difíciles. Crisis llegarán a nuestra vida, enfermedades llegarán a nuestra vida, problemas llegarán a nuestra vida y nosotros necesitamos que nuestra fe responda a eso. Recuerdo el tiempo del COVID, cuando llegó el COVID y estaba la amenaza que muchos se van a morir y nadie salga de sus casas, quédense todos encerrados, no se van a morir de la enfermedad, pero se van a morir de hambre. Y había pánico, había crisis. Y al cristiano debía sostenerle su fe. Pero muchos cristianos no les respondió su fe a él. También se afligieron. Recuerdo en el 2000 también, no sé si algunos acá ya habían nacido para el 2000. Yo me acuerdo que para el 2000 estaba esta idea de que se va a acabar el mundo. ¿Se acuerdan? Va a llegar el Y2K, se llamaba, ¿no? En español era Y2K. Y que se va, las computadoras se va a poner todo en ceros y los misiles se van a disparar porque no van a saber en qué fecha están. ¿Se acuerdan de eso? Y que la India tiene unos misiles apuntando para acá y que Rusia tiene otros misiles apuntando para no sé dónde. Y todo, había un caos, ¿no? Y llegó la noche, la medianoche del 2000 y les digo, porque yo para ese tiempo estaba en la iglesia en Chicago y mucha gente estaba asustada. Mucha gente llenó sus basements el sótano de latas, de jotes, de frijoles, de maíz, pastas. Y no hay ningún problema en prevenirse, en prepararnos. El problema es vivir en angustia, porque la fe tiene que responder. ¿Sabes que tú no te vas a morir ni un día antes ni un día después de lo que Dios dijo? No te vas a morir ni un momento más ni un momento después. Así que Dios sabe exactamente cuándo y cómo es que vamos a desaparecer de este lugar. Bueno, pasó el 2000 y después dijeron, no, es en el 2001, porque ahí es donde realmente se cumplen los 2000 años, ¿no? Y vuelve el caos otra vez para diciembre del 2001. Pero nosotros como creyentes necesitamos una fe que nos responda en esos momentos. Si no, vamos a vivir angustiados, asustados, sin esperanza y sin dirección. Y nosotros como creyentes somos la luz de este mundo. Y le mostramos al mundo cómo respondemos ante las crisis y los problemas. Así que ya vimos que necesitamos entonces conocimiento, necesitamos también esta seguridad o confianza y necesitamos acción también nosotros. Romanos capítulo 10, versículo 17, Pablo afirma algo y dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo en el capítulo 10 de Romanos, versículo 17, nos apunta a algo bien interesante y nos dice que la fe está vinculada con el conocimiento. La fe está pegada con el conocimiento. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. ¿Pero oír qué? Oír la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios es necesaria para que nuestra fe sea una fe firme y sea una fe estable. Si tú y yo no conocemos la palabra de Dios, no vamos a saber dónde pararnos. No
Dios es capaz de sostenernos. No vamos a saber si Dios está por encima de la tecnología y cuando las computadoras se apaguen, ¿será que este Dios nos va a poder sostener? O cuando vengan las enfermedades y las crisis, ¿será que Dios me podrá ayudar a mantenerme tranquilo y con esperanza? Si no conocemos a este Dios, nuestra fe va a estar fracturada. Piensa en ese banco de 3 patas. Si hay una pata en ese banco que no está muy bien, no está estable. Y vamos a ser sacudidos porque no tenemos respuestas y no sabremos qué hacer. Así que el conocimiento, de acuerdo a Pablo, es necesario para la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que la fe, mis hermanos, no ocurre de una forma espontánea, sino que se desarrolla al recibir la verdad que es la palabra de Dios. Debemos conocer la palabra de Dios. Juan 8:32 dice, y conoceréis, y te lo sabes, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero hay un conocer la verdad. Tiene que ver con el conocimiento. Va como una relación íntima, pero va como un conocimiento. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios y conocer al Hijo al cual ha sido enviado. El conocimiento, mis hermanos, está agarrado a la fe. Es una de las patas que arman lo que nosotros conocemos como fe. O sea que no es meramente creer. Oh, fulanito tiene mucha fe. ¿Por qué? Porque cree. Bueno, necesitamos nosotros conocimiento. Necesitamos nosotros conocer. Así que el conocimiento de Dios, mis hermanos, es clave para nuestra fe. Si no, vamos a tener una fe fracturada. Así que la fe no surge de la nada, sino que se construye en una base de información, de comprensión y a la misma vez de relación con Dios. Regresando al ejemplo del hielo, está el conocimiento de que ese hielo tiene la capacidad de sostener. Y como conozco que puede sostener, yo también puedo estar tranquilo afuera grabando con mi celular. Y sé que no se va a hundir. Y sé que el hielo no se va a quebrar. Porque hay conocimiento. Es igual en nuestra relación con Dios. Ya que le conocemos, ya que nos hemos informado de quién es Él, ya que sabemos cuáles son los planes que tiene para ti, mi hermano, ya que sabes de lo que es capaz Dios de hacer por amor por ti, ya que comprendes la grandeza de este Dios soberano, que es insondable, dice Pablo. O sea que nunca vamos a llegar a conocerlo a cabalidad, pero lo que conocemos nos lo ha mostrado a través de su palabra. Y poder involucrarnos nosotros en el conocimiento para entonces poder tener una fe que nos sostenga. Así que es necesaria la fe a través del conocimiento. La otra cosa, la otra parte, la otra pata de este banco de la fe es nuestra capacidad de creer, la confianza. O sea, también tiene que ver el creer en la fe, pero no es solamente eso, porque el creer está agarrado del conocimiento. ¿En quién creerán?, dice Pablo en Romanos, si no hay quien les predique. ¿Y qué van a creer si no hay quien les enseñe el Evangelio? No van a poder creer en nada porque primero se les tiene que informar de algo. Por eso Pablo dijo ahí que la fe viene por el oír. Bueno, la segunda pata es el creer. Y vamos a usar la palabra persuasión. La palabra persuasión, de acuerdo al diccionario, significa convencer completamente. Viene del latín.
Alguien que está convencido completamente es alguien que ha sido persuadido, ¿no? Entonces, la otra pata, el creer en esta fe, tiene que ver con este convencimiento completo que tenemos nosotros de algo o de alguien. ¿Y quién es ese alguien? Es Dios. Debo estar convencido de este Dios. Debo estar seguro de este Dios, y esa seguridad y ese convencimiento son el resultado de conocerle. Y ahí es donde viene nuestra otra pregunta: ¿dónde está depositada nuestra fe? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? En el ejemplo que puse, y les voy a estar repitiendo este ejemplo que puse al principio con mi esposa y el hielo, ella tiene el conocimiento de que ese hielo es grueso, y por eso tiene la seguridad de estar patinando sobre ese hielo. Si ella no tiene el conocimiento de que eso le sostiene, si es muy valiente se va a atrever, pero va a ir insegura, no va a ir confiada, porque va a creer que en cualquier momento eso se va a romper y ella va a terminar hundiéndose. Nuestro creer está parado también sobre algo que se llama conocer. Si tú no conoces a Dios, ¿en dónde está sostenida tu confianza y tu seguridad? Y ahí es donde vemos la importancia de conocer a Dios, porque ese conocimiento nos va a ayudar a nosotros a estar confiados y seguros, a estar convencidos completamente. Jeremías 17, versículos 7 al 8, si los puedes ir apuntando, ve apuntándolos, yo te los voy a ir leyendo aquí. Jeremías 17, versículos 7 al 8 dice, y este es el profeta recordándonos algo: bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Y entonces presenta una imagen Jeremías de aquel que ha depositado su confianza en Dios. Es como un árbol que está al lado de un río, que cuando viene el calor al árbol no le importa, porque el río le está manteniendo, va a estar siendo sustentado. Bueno, dice Jeremías, así es aquel que pone su confianza en Dios, se mantiene firme. Pero ¿cómo voy a yo depositar mi confianza en Dios si yo no sé ni quién es Él, ni qué hace, ni qué no hace, ni qué es capaz de hacer o qué sí es capaz de hacer? Necesito conocer para poder yo depositar mi confianza. Es como cuando andábamos de novios y pasó un tiempo para conocernos, para conocer el carácter, las actitudes, la responsabilidad, la diligencia, y entonces puedo depositar mi futuro, digamos, en un compromiso. Nosotros tenemos que estar conscientes, uno, de quién es Dios, y dos, convencidos de que ese Dios es verdadero. El Salmo 9:10 dice el salmista así: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Es necesario el conocimiento para poder confiar. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Quiénes son los que van a confiar en Él? Los que le conocen. El que no le conoce no va a poder depositar su confianza en Él. La confianza crece a medida que conocemos nosotros a nuestro Señor. Cuanto más conocemos nosotros a Dios, más fuerte va a ser nuestra confianza. ¿Qué tanta seguridad tienes tú, mi hermano, de la compañía de Dios? ¿Qué tanta seguridad tienes tú del cuidado de Dios? ¿Qué tanta seguridad tienes tú de la presencia de Dios en tu vida?
Si no es mucha, falta conocimiento de Dios entonces. Si tú eres de los que doblan sus rodillas y oran a Dios y cuando se levantan dicen, no creo. No creo que Dios haya hecho algo, no creo que Dios me haya escuchado, no creo que Dios vaya a responder. Si tú eres esa persona que aparenta una relación con Dios, pero no hay una confianza depositada en Dios, quiere decir que tu fe no anda bien. Esa pata de la confianza y seguridad está fracturada, está craqueada, dicen ustedes. Y mira esto bien interesante, porque Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces mi fe, tomando en cuenta que mi fe es conocer, estar convencido y actuar, si yo no tengo esas tres cosas, Hebreos 11:6 dice que es imposible que yo pueda agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en Él. Cuando tú te acerques a Dios, dice Hebreos, es necesario de que tú crees que ese Dios existe. Y no solamente que existe, porque dice que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que recompensa a los que le buscan, responde a los que le buscan. Cuando tú te acercas a Dios, dice Hebreos que es necesario de que tú estés convencido de que ese Dios existe, y no solamente de que existe, sino que va a responder positivamente a la búsqueda que tú tienes de ese Dios. No es nada más de orar y decir, a ver qué pasa, a ver si me escucha. No, tú tienes que estar convencido de que te escucha. Pero ¿cómo vas a estar convencido de que te escucha? Porque le has conocido a través de tu palabra. Porque la misma palabra dice, clama a mí, que yo te responderé. El que toca se le abre, el que llama se le responde, el que busca encuentra, dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Pero si tú y yo no conocemos esas verdades de Dios, vamos a ir desconfiados. Y si vamos desconfiados, no veremos resultados. Y entonces después diremos, a mí, la verdad, Dios no me funcionó. No, fuiste tú el que no funcionó en esta relación con Dios. Porque Dios no falla. Así que el conocimiento y la confianza en Dios, mis hermanos, nos lleva a una fe persuasiva, o sea que nos convence. Y nos convence completamente. Conocer y estar convencido completamente. La fe no se trata solamente de conocer, sino que también de creer, y en ese creer va la seguridad de quién es este donde estamos sosteniendo nuestra fe. Y ya con esto vamos terminando, que es la tercera pata de este banco que hemos llamado fe, una fe estable. Y esa va a ser la acción, el desempeño. ¿Qué es lo que sucede ya que conocemos y creemos? ¿Qué es lo que sucede ya que conocemos y creemos? Génesis 22, versículo 12. Este es cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, al único, a ese que amas. Quiero que me lo entregues en un sacrificio. Y Abraham dice, pero si tú me prometiste una descendencia y este es el único que tengo, ¿cómo así? ¿Cómo así que lo quieres? Pero voy a confiar en este Dios. No sé qué, pero voy a confiar. ¿Por qué? Porque me dijo que me iba a dar un hijo y me lo dio. Y si Él me ha cumplido esa promesa, después de esa promesa me dijo que yo tendré una descendencia como la arena del mar. Y me sacó de mi tienda y me hizo ver el cielo, diría Abraham, y me hizo ver las estrellas y me dijo, ve las estrellas, ¿las puedes contar? No, no puedo contarlas. Bueno, así va a ser tu descendencia. No la vas a poder contar. Y todo saldrá de este tipo, que es Isaac. Y ahora viene Dios y le dice, dámelo el sacrificio.
Y esa es la prueba de la fe para Abraham. Es capaz de confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Ya lo conoce, ya sabe que puede hacer cosas sobrenaturales. Le creyó y el niño nació. ¿Le continuará creyendo? Es la pregunta. Y sí, agarró al muchacho y se van al monte Moria a sacrificar al muchacho. Y ahí es donde nos lleva Génesis 22, versículo 12. Porque hay una voz que le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La acción. Conoce, cree y actúa en base a lo que conoce y cree. Nuestras acciones, mis hermanos, reflejan lo que conocemos y lo que creemos de Dios. Tu vida cristiana es un reflejo del conocimiento de Dios y de la confianza y seguridad que tienes en Dios. Por eso en los momentos difíciles es el momento de probar nuestra fe. ¿Cómo responde el creyente en el caos y la crisis? Porque hay amenazas, mis hermanos, en estos años que vienen, de un golpe económico muy fuerte. Ya salió la amenaza también por ahí de otro virus. Esta gente que sabe leer el futuro, que yo creo que lo produce, hablan también de otro virus. ¿Cómo responderá la iglesia ante esas situaciones? Debemos conocer para poder desarrollar la confianza y la seguridad y entonces poder actuar con mucha tranquilidad. La disposición acá en este ejemplo de Abraham, al obedecer, está reflejando que tiene una fe auténtica. Y es lo que tú y yo queremos formar, una fe auténtica. Mira lo que dice Santiago, capítulo 2. Versículo 26. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿sabes? Si le sacas el espíritu a alguien, quiere decir que se murió. Cuando eso se separa, se muere. Dice Santiago: bueno, así es la fe también. La fe sin las obras, este banco sin la pata de la acción, es una fe muerta. Y una fe muerta, mi hermano, no sirve para nada. Una fe muerta no salva. Entonces, conocimiento, seguridad y acción. Necesitamos el combo para tener una fe eficaz. Así que nos damos cuenta también que la fe no se limita a sentimiento. Yo siento que va a suceder. Qué bueno, qué bien que sientas eso, pero necesitas saber cuál es el objeto de tu fe y conocer bien ese objeto de tu fe y moverte de acuerdo a ese objeto y a esa dirección y a ese conocimiento. La fe no son sentimientos. Por eso es necesario el conocimiento para poder tener bien clara dónde está depositada nuestra fe para caminar con seguridad. Y ese caminar es nuestra acción que va a reflejar lo que conocemos y lo que creemos. No me dejarás mentir, ¿no? Y yo te digo esto porque hace muchos años atrás, antes de que empezáramos el ministerio como iglesia, a mí se me había enseñado eso de si tú lo crees, es posible. Si tú lo dices, se cumple. Y sabes que yo creí muchas cosas que no se dieron. Y yo proclamé muchas cosas que no se hicieron. Y yo declaré cosas que nunca se dieron. Y entonces tuve que cuestionarme mi fe. Yo dije: espera, ¿qué es esto? ¿Qué dice la Biblia de esto? Pues, mi hermano, cada vez de que yo o alguien más se pare aquí y nos hable la palabra de Dios,
asegúrate de que eso está diciendo la Biblia. Porque un día de estos yo me vuelvo loco y digo, el Señor dijo que el que traiga 1,000 pesos le va a multiplicar por 100. Esa casa se te da porque se te da, pero tienes que sembrar la semilla, porque el que no siembra no cosecha. Y si tú no lees tu Biblia, así, gloria a Dios, hasta que hay profecía en la iglesia, hasta que el Espíritu se mueve. Y entonces vivimos como iglesia muchas veces caminando en una dirección que no es bíblica. Y el problema, mi hermano, de esto es de que tú y yo tenemos que rendir cuentas de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de fe. Tú y yo tenemos que rendir cuentas de esto que se nos dio. ¿Sabes cuánto ha costado esto? No son los 12 pesos que pagas en Walmart. Esto es sangre. Esto fue vidas. Y tú y yo tenemos acceso a esto. Entonces tenemos que responder a esa gracia de Dios. Y se nos puso como luz, como lumbrera en el mundo. Tenemos que responder a eso de Dios. Se nos dijo también de que éramos la sal del mundo y tenemos que responder a eso de Dios. Se nos dijo también ir y hacer discípulos y tenemos que responder a eso tarde o temprano, que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Pues es necesario conocer su palabra, confiar en su palabra, que van a hacer después del conocimiento de su palabra, y actuar de acuerdo a su palabra, que es el otro resultado de conocer y estar confiado. Y entonces tendremos nosotros una fe firme, sólida, que responde. Santiago dijo, una fe sin obras es una fe que está muerta. Jesús dijo, si tu fe fuera pequeñita como un grano de mostaza, una semilla de mostaza, no te preocupes, tiene grandes capacidades si está depositada en el lugar correcto. Pero si esa semilla no se siembra en el terreno adecuado, la planta no nace. La planta no sale. Podrás tener tu semillita de mostaza, pero si no se siembra, no sale. Y la tierra tiene que ser la tierra correcta. Ese es Dios. Porque la que cayó en espinos se ahogó. La que cayó en el camino nunca se adentró a la tierra, y la que cayó en los pedregales también se ahogó. Solamente la que cayó en buena tierra. Tu fe depositada en buena tierra, tu fe depositada en Dios, es la fe que funciona. Y cuando tú y yo andemos en la vida y nos sintamos como que no podemos, como que es difícil, bueno, la Escritura dice que se nos ha dado al Espíritu Santo para que nos fortalezca y que nos guíe a toda verdad. Y entonces nosotros podremos ver las grandezas y la maravilla de Dios que está preparada para nosotros. Así que, mi hermano, hay algunas preguntas que vas a tener que responder tú de camino a casa, reflexionando en esta tarde. Y una de las preguntas va a ser si estás creciendo en el conocimiento de su palabra y de su carácter. La otra es si está tu confianza firmemente puesta en Él, incluso en medio de las pruebas. Y la última sería si estás viviendo de una manera coherente con lo que dices que crees. Porque eso será necesario para tener una fe estable y poder entonces repetir las palabras que Josué repitió allá en Josué capítulo 24 versículo 15, cuando él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Necesitamos un compromiso. Ya hoy es 1 de diciembre, el año se nos ha ido como agua entre los dedos, dice la canción. Y será necesario que nosotros reflexionemos en este año
en nuestro andar con el Señor, nuestro camino con Dios? ¿Cómo estuvo nuestra relación con Dios? Tenemos que reflexionar cómo anduvimos en el conocimiento de Dios, cómo anduvimos en el compromiso con Dios, cómo anduvimos creyéndole a Dios, cómo anduvimos nosotros en una vida que refleje lo que creemos y lo que hemos aprendido. Tendremos que nosotros reflexionar en eso porque es necesario, mi hermano. Se trata de tu vida eterna y tu vida es muy valiosa, es muy importante, y más tu vida eterna. Será necesario, mis hermanos, que reflexionemos en nuestro andar con el Señor. Cierra ahí tus ojos. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.